el aburrimiento del matrimonio les hace buscar excitación fuera del hogar porque, con el tiempo, la rutina desgasta cualquier relación y la mujer empieza a extrañar la excitación que alguna vez tuvo. El matrimonio tradicional, donde todo se vuelve predecible y cómodo, mata la atracción femenina. El marido, una vez visto como un logro, se convierte en solo una parte del paisaje, y esto hace que muchas mujeres casadas busquen cosas nuevas para llenar este vacío emocional y psicológico. Habla, hermano. Hoy te voy a revelar una verdad que muchos ignoran: las mujeres casadas lo tienen más fácil y hay una clara razón para ello. Si crees que el matrimonio es un cuento de hadas donde la mujer siempre es fiel y satisfecha, necesitas escuchar esto hasta el final. Antes de empezar, deja un me gusta en el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y más, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las mujeres casadas son más fáciles o crees en el mito de la fidelidad eterna? Comenta ahí. Las mujeres viven de las emociones, y cuando el matrimonio entra en modo automático, empiezan a desear nuevas experiencias, adrenalina y situaciones que las hagan sentir vivas nuevamente. La estabilidad financiera y emocional que proporciona un marido no es suficiente para satisfacer el deseo de aventura de una mujer. Por eso, muchas comienzan a buscar esta emoción en otros hombres, creando fantasías y coqueteos fuera del matrimonio como forma de escapar de la monotonía. La traición femenina, al contrario de lo que muchos piensan, no ocurre solo por deseo físico, sino por la necesidad de validación y excitación. Cuando una mujer siente que su marido ya no es un desafío, que siempre está disponible y es predecible, comienza a poner a prueba su poder de seducción con otros hombres. Este comportamiento es un reflejo directo de la falta de novedad y tensión dentro del matrimonio, y la mayoría de los maridos ni siquiera se dan cuenta de que ya han perdido el control de la situación. Y si entiendes que a las mujeres nos dejamos llevar por las emociones y que un hombre que se vuelve predecible está condenado al descarte, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan la mentalidad masculina. Su apoyo es esencial para difundir este mensaje y abrir los ojos de más hombres a la realidad del comportamiento femenino. Cuanta más información tengamos, más preparados estaremos para afrontar estratégicamente esta dinámica. Pero si el aburrimiento en el matrimonio es uno de los principales desencadenantes del engaño femenino, ¿qué es exactamente lo que hace que un marido pierda valor a los ojos de su esposa? ¿Por qué las mujeres casadas se sienten insatisfechas y empiezan a buscar nuevas experiencias fuera del matrimonio? Exploremos ahora la verdadera razón por la que un hombre deja de ser interesante para su mujer y cómo esto la lleva a buscar atención en otra parte. La hipergamia nunca descansa. Si aparece alguien mejor, ella lo querrá porque las mujeres siempre están evaluando sus opciones y buscando al hombre que pueda ofrecer la mejor combinación de estatus, poder y seguridad. El mayor error que puede cometer un hombre es creer que el amor femenino es incondicional. La realidad es que el amor de una mujer siempre va ligado a lo que representas en ese momento. Si usted se vuelve débil, predecible o deja de ser un desafío, ella comenzará a considerar otras opciones, aunque sea de manera inconsciente. A los hombres se les enseña a creer que el matrimonio es el pináculo de la seguridad emocional, pero la verdad es que para una mujer una relación nunca es definitiva, es ampliamente la mejor opción en ese momento. Si se casa con un hombre que tiene una carrera estable, buena apariencia y estatus social, quedará satisfecha. Pero si aparece alguien que tiene todo esto a un nivel superior, el instinto hipergamo se activa y empieza a plantearse el intercambio. Los signos de hipergamia comienzan siendo sutiles. Ella comienza a compararte con otros hombres, comienza a admirar características que no mencionó antes e incluso puede elogiar indirectamente a los hombres exitosos. Estas pequeñas actitudes son pruebas para medir tu valor, y si reaccionas con inseguridad o intentas complacerla aún más, ella se dará cuenta de que ya no te ve como una figura de liderazgo. El error que comete la mayoría de los hombres es pensar que más cariño y más atención solucionarán este problema, pero esto solo refuerza la idea de que ella puede conseguir algo mejor. Un hombre que comprende la hipergamia sabe que nunca podrá conformarse. Si quiere mantener el respeto y la atracción de una mujer, necesita seguir creciendo, seguir evolucionando y nunca mostrar signos de debilidad emocional. Puede que la mujer no esté planeando conscientemente dejarte, pero si dejas de ser un desafío, su deseo naturalmente disminuirá y cualquier nueva oportunidad podría ser el detonante para que se lance a otra relación. El matrimonio tradicional vendía la idea de que una mujer siempre sería fiel a los valores morales, pero en la era moderna, donde el divorcio se ha vuelto común y el engaño femenino es cada vez más aceptado, el hombre necesita comprender que el juego ha cambiado. Las mujeres no se mantienen leales por obligación, simplemente se mantienen interesadas siempre y cuando te vean como su mejor opción. Lo que significa que si aflojas, te vuelves predecible o emocionalmente dependiente, el cambio será solo cuestión de tiempo. Muchos hombres notan demasiado tarde las señales de que una mujer ya está considerando otra opción.
empieza a salir con amigos solteros, empieza a prestar más atención al móvil, evita el contacto físico y, lo peor de todo, empieza a tratarte con desdén. ¿Qué quiere decir esto? Que en su mente ya ha encontrado algo más interesante y solo está esperando el momento adecuado para saltar. El error fatal es intentar recuperar su atención con más romanticismo, más cariño y más promesas. Esto solo demuestra fragilidad y le confirma que ya has perdido el control de la relación. Y si entiendes que la hipergamia es un juego que nunca para, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su compromiso ayuda a difundir este mensaje y despertar a más hombres que todavía creen en la ilusión del amor incondicional. Cuanto más preparadas estemos, más difícil será que las mujeres nos engañen con falsas promesas de fidelidad eterna. Pero si la hipergamia nunca descansa, ¿cómo puede un hombre garantizar que nunca será intercambiado? ¿Hay alguna manera de seguir siendo siempre la mejor opción para ella o la única solución es evitar relaciones serias? Exploremos los principios fundamentales que garantizan que un hombre nunca se vuelva irrelevante y mantenga su posición en la cima del juego social. Necesitan la validación masculina y la buscan fuera de la relación porque la atención de un solo hombre nunca será suficiente para alimentar el ego femenino. A diferencia de los hombres, que valoran la lealtad y la estabilidad en una relación, las mujeres prosperan con el sentimiento constante de ser deseadas, admiradas y codiciadas. Esto significa que, incluso cuando están en una relación, continúan poniendo a prueba su valor en el mercado sexual, buscando validación externa. Muchos hombres creen que al entablar una relación seria su pareja dejará de querer atención de otros hombres, pero la realidad es todo lo contrario. Matrimonio o noviazgo simplemente significa que ha elegido pareja en ese momento, pero eso no le impide buscar reconocimiento fuera de la relación. El deseo de validación de una mujer no es un comportamiento opcional, es parte de su naturaleza y se intensifica cuando siente que no está recibiendo el nivel de atención que le gustaría. Las redes sociales han amplificado aún más esta necesidad. Hoy en día, cualquier mujer tiene acceso instantáneo a cientos de opciones masculinas que pueden validar su apariencia y su valor en el mercado de forma rápida y sin consecuencias directas. Me gusta, comentarios, mensajes privados, todo esto alimenta la sensación de que todavía la desean, aunque esté comprometida. Si su esposo o novio no reafirma constantemente su valor, otros hombres lo harán y ella se sentirá emocionalmente recompensada. ¿Y el más peligroso? Esta búsqueda de validación puede convertirse en infidelidad emocional y, eventualmente, física. La primera etapa consiste en enviar mensajes de texto y coquetear de forma inofensiva, pero con el tiempo, si siente que puede conseguir algo mejor o más excitante, hacer trampa se convierte en una posibilidad real. Muchas mujeres se justifican diciendo que no estaban recibiendo la atención que necesitaban o que fue solo un momento, pero lo cierto es que este comportamiento es consecuencia directa de su naturaleza hipergámica y su constante necesidad de ser deseada. El error que cometen la mayoría de los hombres es pensar que pueden detener este comportamiento simplemente siendo buenos compañeros. Creen que al brindarle cariño, seguridad y estabilidad emocional, la mujer no sentirá la necesidad de buscar validación en otra parte. Pero esto es un gran error, porque la necesidad femenina de atención masculina nunca desaparece, a lo sumo, se satisface temporalmente. Por lo tanto, los hombres que entienden esta dinámica no se dejan engañar por promesas de fidelidad eterna y siempre permanecen alerta a las señales de que su mujer puede estar buscando atención en otra parte. Y si entiendes que las mujeres nunca dejan de buscar la validación masculina, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su compromiso ayuda a difundir este mensaje a más hombres que todavía creen en el mito de la fidelidad inquebrantable y pasan por alto las señales de advertencia dentro de las relaciones. Es necesario decir la verdad y juntos podremos abrir los ojos de más hombres. Pero si la búsqueda de validación de las mujeres nunca cesa, ¿qué puede hacer un hombre para evitar ser víctima de este juego? ¿Existe alguna manera de mantener siempre el control de la relación o la única solución es evitar relaciones serias? Exploremos ahora las mejores estrategias para afrontar esta realidad y asegurarnos de que nunca se encuentre en una posición de debilidad. El secreto: cuando el matrimonio se enfría, el deseo de un nuevo hombre aumenta porque las mujeres se dejan llevar por las emociones y la novedad. A diferencia de los hombres, que se acostumbran a la rutina y valoran la estabilidad, las mujeres necesitan estimulación constante para mantener el interés y la atracción. Al inicio de la relación todo es nuevo, pasión y adrenalina, pero a medida que pasan los años, su marido deja de ser un desafío y ella empieza a extrañar la sensación de logro. El error que cometen la mayoría de los hombres es pensar que solo porque se casaron con una mujer, ella siempre será fiel y satisfecha. Creen que mantener la seguridad, el confort y la buena convivencia será suficiente para mantener vivo su deseo.
Pero la realidad es que cuando llega la rutina y la previsibilidad se hace cargo, su deseo por otro hombre comienza a crecer silenciosamente. Esto no sucede porque sea maliciosa o cruel, sino porque la biología femenina la hace buscar emociones intensas, y el matrimonio tradicional mata este estímulo. ¿La consecuencia de esto? Empieza a poner a prueba su poder de atracción fuera del matrimonio. Al principio, puede que sea simplemente un juego inocente, coquetea con compañeros de trabajo, intercambia miradas con extraños o se divierte en las redes sociales recibiendo elogios. Pero con el tiempo, este juego se convierte en una necesidad, y si aparece un hombre atractivo, interesante y misterioso, su resistencia disminuye drásticamente. Cuando se da cuenta de que otro hombre le hace sentir nuevamente esa euforia de conquista, su deseo por él crece exponencialmente. Y es exactamente por eso que ocurren tantas traiciones, no porque el marido haya hecho algo mal, sino porque dejó de ser excitante para ella. Se ha vuelto predecible, fiable y, sobre todo, cómodo. El matrimonio entra en una fase en la que ya no hay tensión, no hay más misterio y la mujer siente que ya conoce cada detalle del hombre con el que está. Y cuando su mente comienza a anhelar la novedad, el primer hombre que aparece y activa ese gatillo se vuelve irresistible. Lo más peligroso de esto es que es posible que al principio ni siquiera se dé cuenta de lo que está sucediendo. Muchas mujeres empiezan a sentir esta inquietud emocional y se justifican diciendo que solo quieren algo nuevo, extrañan la emoción o no saben lo que está pasando. Pero la verdad es clara, el deseo de un nuevo hombre es un reflejo directo de la pérdida de atracción por la pareja actual. ¿Y qué pasa después de eso? Ella comienza a crear narrativas para justificar su comportamiento y, a menudo, su marido ni siquiera sospecha lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Y si entiendes que cuando un matrimonio se enfría, su deseo por otro hombre aumenta, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan la mentalidad masculina. Su apoyo es esencial para difundir este mensaje y concienciar a más hombres de lo que realmente sucede en las relaciones modernas. La ignorancia cuesta y la información es la única arma para evitar quedar en ridículo. Pero si esta es una realidad biológica y emocional para las mujeres, ¿qué puede hacer un hombre para asegurarse de no caer nunca en esta trampa? ¿Existe alguna manera de mantener viva la atracción dentro de una relación, o la única solución es evitar involucrarse seriamente? Exploremos las mejores estrategias para que un hombre se proteja de esta dinámica y aseguremos que nunca se convierta en uno más en la vida de una mujer. Fantasean con otros hombres, pero no pueden demostrarlo públicamente porque la sociedad todavía espera que una mujer casada mantenga una imagen de fidelidad y compromiso. Sin embargo, esto no significa que sus deseos desaparezcan después del matrimonio. Por el contrario, la monotonía de la vida matrimonial y la previsibilidad del marido hacen que su mente busque nuevos estímulos, nuevas emociones y la sensación de logro que ha perdido. El error que cometen muchos hombres es creer que después del matrimonio, su esposa solo tiene ojos para él. Pero lo cierto es que las mujeres son expertas en ocultar sus deseos, pues saben que admitir tales fantasías les haría perder su estatus social de mujer fiel. Sin embargo, basta observar pequeños signos para darse cuenta de que su mente permanece activa, evaluando a otros hombres, poniendo a prueba su poder de seducción e imaginando posibilidades fuera del matrimonio. Los desencadenantes que hacen que una mujer fantasee con otros hombres son variados. Podría ser un compañero de trabajo más dominante, un extraño que demostró confianza, un amigo cercano que irradia masculinidad o incluso una figura pública que represente todo lo que extraña en la relación. Si su marido ha perdido el vigor, el liderazgo y el sentido del misterio, su cerebro buscará esos elementos en otros hombres, creando un mundo secreto de deseos que ella nunca confesará abiertamente. Puede que nunca lo admita, pero sus pensamientos van mucho más allá de la mera admiración. Mientras su marido cree que todo está bien, ella puede estar viviendo una película mental donde los protagonistas son otros hombres. Esto no significa necesariamente que ella hará trampa físicamente, pero si surge la oportunidad adecuada y aparece el hombre adecuado, la barrera moral puede volverse frágil y el deseo reprimido puede convertirse en acción. Las redes sociales, las telenovelas, el cine e incluso las conversaciones entre amigos son entornos donde estas fantasías se intensifican. Cuando una mujer ve a una pareja ficticia viviendo una relación apasionada, se imagina a sí misma en ese papel. Cuando una amiga le cuenta sobre un amante o una traición, ella comienza a pensar, ¿y si fuera yo? El deseo de novedad crece con cada situación que refuerza esta fantasía oculta. Si el marido está siempre disponible, predecible y sin misterios, solo alimenta este deseo de algo nuevo. Y si entiendes que las mujeres fantasean con otros hombres incluso cuando están comprometidas, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Tu apoyo ayuda a difundir este mensaje y abrir los ojos de más hombres que aún viven en la ilusión de la fidelidad absoluta.
La ignorancia puede resultar costosa, pero el conocimiento siempre te sitúa un paso por delante. Pero si las mujeres tienen esta necesidad oculta de fantasía y validación, ¿cómo puede un hombre protegerse de este juego psicológico? ¿Hay alguna manera de mantener el interés y evitar que ella caiga en estos pensamientos, o la única solución es mantener el control y estar siempre dispuesto a alejarse? Exploremos ahora las estrategias que un hombre puede adoptar para nunca ser reemplazado por una fantasía y asegurarnos de que siempre sea el hombre que ella quiere. El estoicismo enseña que el comportamiento femenino está impulsado por el deseo de emoción porque las mujeres no se guían por la lógica o la razón, sino por las emociones y la necesidad constante de sentir algo nuevo e intenso. Mientras que los hombres buscan estabilidad y previsibilidad, las mujeres se sienten atraídas por lo impredecible, lo misterioso y el hombre que puede despertar sus emociones de una manera única. Esta comprensión es esencial para cualquier hombre que quiera protegerse de los juegos emocionales de las mujeres. La mujer moderna vive en un estado de constante insatisfacción porque ha sido condicionada a buscar siempre más. Si un hombre ofrece seguridad y comodidad, ella extraña la pasión y la excitación. Si conoce a alguien que le hace sentir adrenalina, comienza a cuestionarse si está perdiendo la estabilidad que tiene. Este ciclo nunca termina porque su deseo no es por un hombre específico, sino por la emoción que él le hace sentir. Es por eso que tantas mujeres abandonan relaciones estables para vivir experiencias nuevas y pasajeras. No piensan a largo plazo de la misma manera que los hombres. La lógica masculina diría que si ya tiene una buena pareja, no hay por qué buscar otra. Pero la mente femenina no funciona así. Para ella, la emoción del momento es más importante que cualquier estabilidad futura. El error fatal que cometen muchos hombres es intentar racionalizar el comportamiento de las mujeres, pensando que si son más cariñosas, comprensivas o demuestran su valía, serán más leales. El estoicismo enseña que esto es una ilusión. Lo que realmente mantiene el interés de una mujer no es la lógica, sino el sentimiento que tiene cuando está a tu lado. La gran lección del estoicismo para los hombres es: nunca bases tu paz y felicidad en el comportamiento de una mujer. Si entiendes que las emociones de las mujeres son inestables e impredecibles, nunca te tomarán desprevenido cuando ella actúe de manera ilógica o parezca insatisfecha sin razón aparente. Aprenderás a afrontarlo sin desesperarte, sin intentar cambiar tu naturaleza y, sobre todo, sin convertirte en rehén de sus emociones. Y si entiendes que la mejor manera de protegerte contra la naturaleza emocional femenina es mantener el control sobre ti misma, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que todavía están atrapados en la ilusión de que pueden comprender a las mujeres y hacer que se comporten de manera predecible. La única previsibilidad en el comportamiento femenino es que siempre estará impulsado por las emociones. Pero sabiendo esto, ¿cómo puede un hombre utilizar esta información en su beneficio? ¿Cómo puedes aplicar el estoicismo en la práctica para no volver a verte afectado por los cambios emocionales femeninos y asegurarte de que tu energía esté siempre enfocada en lo que realmente importa? Exploremos ahora los principios fundamentales que debe seguir un hombre para mantener su posición de poder y nunca más perdernos intentando descifrar la lógica del deseo femenino. Saben que un hombre de alto valor no las querrá como una prioridad, lo que aumenta el deseo porque las mujeres se sienten atraídas por hombres que no giran en torno a ellas. El error fatal de muchos hombres es creer que poniendo a una mujer en el centro de su vida será recompensado con lealtad y cariño. Pero la realidad es la contraria. Cuanto más disponible y devoto se vuelve un hombre, más lo da por sentado y todo lo que está garantizado pierde valor. El instinto femenino está programado para desear lo que parece difícil de conseguir. Si un hombre demuestra que su vida no gira en torno a ella, que tiene opciones y que su tiempo es limitado, ella automáticamente empieza a valorarlo más. Esto sucede porque la mentalidad femenina asocia la escasez con el valor. Si un hombre no está desesperado por llamar tu atención, debe ser valioso. Los hombres que se obsesionan con su pareja, que muestran desesperación y que intentan complacer todo el tiempo acaban siendo vistos como débiles, predecibles y sin misterio. A una mujer puede incluso gustarle el cariño y la atención, pero en términos de deseo y atracción, la desmotiva por completo. Ella no quiere un hombre que esté siempre disponible, quiere un hombre que necesite para conquistar, un hombre cuya atención deba ganarse. El secreto está en el equilibrio. Un hombre valioso no necesita ignorar por completo a su esposa, pero siempre dejará claro que su vida y sus objetivos son lo primero. No cancela citas para ella, no abandona a sus amigos y no cambia sus planes para complacerla. Él demuestra, con sus acciones, que ella puede ser parte de su vida, pero nunca será el centro de ella. ¿Y la parte más interesante? Este comportamiento activa en las mujeres un deseo irracional de ser una prioridad. Si nota que un hombre no está obsesionado con ella, hará todo lo posible para resultarle más interesante.
Se viste más, se vuelve más cariñosa, se esfuerza por impresionarlo. Lo que antes daba por sentado ahora se convierte en un desafío, y los desafíos son irresistibles para la mente femenina. Y si entiendes que un hombre de alto valor nunca pone a la mujer como prioridad absoluta, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su compromiso ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que todavía están atrapados en el error de tratar a una mujer como el centro de su vida. El hombre que comprenda esta regla nunca más quedará en ridículo. Pero sabiendo esto, ¿cómo puede un hombre mantener esta posición de alto valor sin caer en la trampa de volverse demasiado frío o distante? ¿Existe alguna manera de equilibrar los intereses sin perder atractivo? Exploremos ahora las mejores estrategias para mantener a una mujer involucrada en la relación sin comprometer nunca su poder y propósito. Lo prohibido es más emocionante. La adrenalina de ser descubierto mejora el sexo porque el riesgo potencial aumenta la intensidad emocional y física de la experiencia. Al ser humano, y especialmente a las mujeres, nos mueve la emoción y el deseo de experimentar algo que va más allá de lo rutinario y lo común. Cuando una mujer se ve envuelta en una situación secreta, donde existe peligro y posibilidad de ser descubierta, sus sentidos se intensifican y el placer se multiplica. El matrimonio y las relaciones estables, por mucho que traigan consuelo y seguridad, también eliminan el factor sorpresa y el elemento de conquista, dos ingredientes esenciales para mantener vivo el deseo femenino. La estabilidad de la pareja establece una sensación de previsibilidad y la previsibilidad mata la excitación. El acto de hacer algo prohibido, de correr riesgos y desafiar las reglas, genera un nivel de tensión sexual que ninguna rutina conyugal puede replicar. Esto explica por qué tantas mujeres casadas informan que sus encuentros extramatrimoniales son más intensos, más apasionados y más satisfactorios que cualquier momento con sus maridos. No se trata necesariamente del hombre con el que están engañando, sino de la emoción que proporciona este encuentro. El miedo a ser descubierto, la adrenalina de vivir algo secreto y la sensación de burlar un sistema activan mecanismos cerebrales que aumentan los niveles de excitación y placer. Además, la psicología femenina asocia el peligro y la excitación con una mayor atracción. El hombre que se involucra con una mujer comprometida asume muchas veces un papel de dominio y misterio que el marido ya ha perdido. Este hombre representa lo prohibido, lo inalcanzable, lo desconocido, y eso es exactamente lo que reaviva la llama del deseo femenino. Cuanto más difícil y arriesgado sea el encuentro, mayor será el placer que implica. Por eso muchas mujeres que engañan continúan en su matrimonio como si nada hubiera pasado. No necesariamente quieren dejar a sus maridos, porque lo que buscan no es una nueva relación, sino la emoción que él ya no puede proporcionarles. Para ellos, el juego de las trampas es emocionante porque desafía las reglas y rompe la monotonía. Y cuando la adrenalina está presente, el placer se vuelve adictivo. Y si entiendes que lo prohibido activa un nivel de excitación que el matrimonio tradicional no puede mantener, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan la mentalidad masculina. Tu apoyo ayuda a difundir este mensaje y a abrir los ojos de más hombres a la dinámica oculta del deseo femenino. La verdad puede ser dura, pero quienes la ignoran terminan siendo los más perjudicados. Pero si el riesgo y la adrenalina aumentan el deseo femenino, ¿qué puede hacer un hombre para asegurarse de nunca convertirse simplemente en el marido predecible? ¿Hay alguna manera de mantener este nivel de entusiasmo dentro de la relación, o es la manera de estar siempre un paso por delante del juego? Exploremos ahora cómo un hombre puede controlar el deseo femenino y nunca quedar en la posición de un hombre débil y aburrido. Muchas mujeres casadas se sienten atrapadas en una relación y buscan alivio en otros hombres porque el matrimonio moderno rara vez satisface la necesidad de excitación y novedad de las mujeres. Con el tiempo, la rutina se asienta, la pareja se vuelve predecible y el deseo disminuye. Empiezan a sentirse atrapados en una relación donde ya no hay retos ni sorpresas, y es exactamente en esta etapa cuando muchos empiezan a buscar emoción fuera de casa. La sociedad vende la idea de que el matrimonio es el objetivo final de la felicidad femenina, pero la realidad demuestra que muchas mujeres, a pesar de tener una pareja leal y un hogar estructurado, todavía sienten que les falta algo. Puede que tengan estabilidad económica, un hombre que las trate bien y una familia completa, pero su naturaleza requiere estimulación constante. Cuando esta emoción desaparece, comienza a crecer el deseo por algo nuevo y prohibido. Por eso tantas mujeres casadas inician pequeñas pruebas de validación para ver si todavía tienen poder de seducción. Comienzan a coquetear sutilmente con otros hombres, se visten de manera más provocativa fuera de casa, dan me gusta a más fotos en las redes sociales e incluso crean excusas para estar en ambientes donde puedan recibir atención masculina. En el fondo, no solo quieren ser deseados, quieren volver a sentir la adrenalina de la conquista. Y cuando esa necesidad de alivio crece, cualquier hombre que les ofrezca un poco de misterio y emoción puede volverse irresistible para ellas.
A menudo, el amante no es necesariamente más bonito o más exitoso que el marido, pero representa lo desconocido, lo impredecible, lo prohibido. La simple idea de estar con otro hombre, sin que nadie lo sepa, activa un instinto primario que hace que la traición sea sumamente placentera para ellas. Lo más llamativo es que muchas de estas mujeres no engañan porque odien a sus maridos, sino porque sienten que han perdido algo dentro de sí mismas. Justifican sus acciones como una búsqueda de la felicidad, un intento de revivir a la mujer que eran antes de casarse. Pero en realidad, esta insatisfacción proviene de la propia naturaleza femenina, que siempre está buscando más emoción, más validación, más experiencias que les hagan sentir algo intenso. Y si entiendes que muchas mujeres casadas se sienten atrapadas y buscan excitación fuera del matrimonio, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su compromiso ayuda a difundir este mensaje a más hombres que todavía creen que el matrimonio los convierte en dueños de la lealtad femenina. La realidad es que su deseo nunca descansa, y quienes lo ignoran pagan un alto precio. Pero si tantas mujeres casadas hacen trampa por aburrimiento e insatisfacción, ¿qué puede hacer un hombre para asegurarse de nunca ser víctima de esta dinámica? ¿Existe alguna forma de mantener el control dentro de la relación o la única solución es evitar compromisos a largo plazo? Exploremos ahora cómo un hombre puede posicionarse estratégicamente para nunca ser sorprendido y mantener el dominio dentro de cualquier relación. El estoicismo enseña que nunca se debe confiar en una mujer que dice que nunca haría eso, porque las palabras no significan nada en comparación con las acciones e impulsos humanos naturales. El error fatal que cometen muchos hombres es creer ciegamente lo que dice una mujer, sin considerar su naturaleza hipergama y emocional. Puede que hoy jure lealtad, pero si se dan las circunstancias adecuadas, su comportamiento puede cambiar por completo. El mayor error masculino es pensar que una mujer es fiel simplemente porque está en una relación. La verdad es que la lealtad femenina no es fija, depende del contexto, las emociones del momento y las opciones disponibles. Cuando una mujer dice que nunca haría eso, está hablando en base a cómo se siente en ese momento, pero ese sentimiento puede cambiar por completo si encuentra un hombre que active sus instintos y sus fantasías latentes. El estoicismo enseña que el hombre debe actuar de acuerdo con la realidad y no con cómodas ilusiones. Confiar ciegamente en las promesas de las mujeres es ignorar siglos de comportamiento humano y los patrones repetidos en millones de relaciones que han terminado en traición e insatisfacción. El sabio comprende que el deseo femenino es volátil, que las emociones hablan más que la razón y que cualquier mujer puede engañar si las condiciones son favorables. La verdadera prueba de la lealtad de una mujer no es lo que dice cuando se siente cómoda a tu lado, sino cómo actúa cuando aparece un hombre más interesante. Si el matrimonio se vuelve rutinario, si se vuelve predecible y si otro hombre despierta en ella emociones más fuertes, todas las promesas de fidelidad y amor eterno pierden su valor. La mujer se justificará diciendo que no quería que eso sucediera, pero en el fondo siempre ha estado abierta a la posibilidad si se daban las condiciones adecuadas. ¿Y el más peligroso? Ni siquiera necesita sentirse culpable por hacer esto. Muchas mujeres engañan y siguen actuando con normalidad con sus maridos o novios, porque se convencen de que fue algo sin importancia o que no cuenta porque fue solo una vez. La mente femenina es muy adaptable y puede crear justificaciones para cualquier comportamiento, siempre que la haga sentir bien. Y si entiendes que confiar ciegamente en las palabras es un error, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que todavía creen en promesas vacías y no ven lo que realmente sucede detrás de escena en las relaciones modernas. La realidad puede ser dura, pero ignorarla es mucho más caro. Pero si la lealtad femenina depende de factores que escapan al control del hombre, ¿qué puede hacer un hombre para no sorprenderse nunca? ¿Existe alguna forma de protegerse sin caer en la paranoia, o la única solución es asumir que toda relación tiene una fecha de caducidad? Exploremos ahora estrategias para que un hombre se proteja contra la traición y se posicione de manera que nunca necesite confiar ciegamente en lo que dice una mujer. Justifican el engaño diciendo que su marido no les presta atención ni la satisface porque las mujeres rara vez se hacen responsables de sus propios deseos e impulsos. Cuando ocurre una traición, la mayoría de las mujeres no admiten que simplemente querían estar con otro hombre, sino que fueron conducidas a ello por culpa de su pareja. Esta narrativa la hace verse a sí misma como una víctima de la situación, en lugar de alguien que tomó la decisión consciente de romper el compromiso. La sociedad refuerza esta mentalidad al tratar la infidelidad femenina como una consecuencia natural del abandono masculino. Si un hombre deja de dar cariño, atención o si ya no despierta emociones en su pareja, la culpa de la traición recae en él, y no en la mujer que optó por engañar. Esta excusa le permite sentirse menos culpable y justificar sus acciones como una necesidad emocional. ¿Y el más peligroso?
Incluso cuando el marido está presente, esforzándose y siendo una buena pareja, la mente femenina puede crear motivos para justificar el deseo de estar con otro hombre. Ella puede decir que él ya no la entiende, que la relación se ha enfriado o incluso que él no sabe lo que pasó. El verdadero motivo, sin embargo, es casi siempre la búsqueda de nuevas emociones y de un hombre que despierte en ella sensaciones diferentes. El mayor error que cometen los hombres traicionados es aceptar estas excusas como si fueran verdades absolutas. Muchos, al descubrir una trampa, entran en un ciclo de autodesprecio, creyendo que han fracasado como pareja. Intentan cambiar, se esfuerzan más, intentan entender que hicieron mal, sin darse cuenta de que la traición ocurrió porque la mujer simplemente quería algo nuevo, no porque dejó de ser un buen marido. Y este patrón es tan repetitivo que muchas mujeres entablan relaciones con la mentalidad de que, si algún día hacen trampa, tendrán preparada una justificación para tranquilizar su conciencia. Saben que la sociedad no los juzga de la misma manera que juzga a un hombre infiel, y que siempre pueden utilizar la excusa del abandono emocional para legitimar lo que hicieron. Esto les hace actuar sin miedo a las consecuencias y muchas veces sin remordimientos. Y si entiendes que la traición femenina siempre va acompañada de justificaciones manipuladoras, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Tu apoyo ayuda a difundir este mensaje y abrir los ojos de más hombres que aún viven creyendo que lo único que deben hacer es prestar atención para evitar ser engañados. El problema nunca ha sido la falta de atención, el problema es la búsqueda insaciable de novedades y emociones por parte de las mujeres. Pero si cada mujer puede encontrar una justificación para ser infiel, ¿qué puede hacer un hombre para evitar ser víctima de esta dinámica? ¿Existe alguna forma de garantizar la fidelidad o la única solución es protegerse emocionalmente y estar siempre preparado para seguir adelante? Exploremos ahora cómo un hombre puede posicionarse de manera que nunca dependa de la lealtad femenina para controlar su propia vida. Cuando el matrimonio se vuelve rutinario, sus cuerpos comienzan a anhelar algo nuevo porque las mujeres no solo se sienten estimuladas por el compromiso o el afecto de su marido, necesitan novedad, tensión y excitación para mantener vivo el deseo. A diferencia de los hombres, que pueden estar satisfechos con la estabilidad de una relación duradera, las mujeres necesitan sentir que todavía están en el juego de la seducción. Si el matrimonio se vuelve demasiado predecible, su instinto natural comienza a buscar nuevos estímulos fuera de la relación. La repetición de la misma rutina, los mismos caricias, las mismas palabras y las mismas situaciones hacen que el deseo femenino entre en un estado de letargo. Lo que antes la excitaba y la hacía sentir atraída por su marido ahora se ha convertido en parte de la vida cotidiana sin sorpresas. Este fenómeno no ocurre de la noche a la mañana, sino que se acumula en pequeñas insatisfacciones, que hacen que su cuerpo empiece a desear sensaciones que su marido ya no puede despertar. Aquí es cuando comienzan las pruebas. Empieza a prestar más atención a los elogios de otros hombres, empieza a coquetear inconscientemente y busca oportunidades para volver a sentir la adrenalina de la seducción. A menudo, ni siquiera se da cuenta de que está jugando a este juego, pero su cuerpo y su mente piden a gritos algo que rompa la monotonía. Y si en el camino aparece un hombre nuevo, interesante y misterioso, su barrera moral se debilita y el deseo de experimentar lo prohibido se vuelve irresistible. La traición femenina rara vez ocurre mediante una planificación fría y calculadora. La mayoría de las veces, se trata de una respuesta instintiva a un estímulo que ella sentía que no podía ignorar. El marido puede ser un gran proveedor, un hombre fiel y dedicado, pero si ha perdido la capacidad de generar excitación y misterio, su papel en la vida de ella se vuelve solo funcional, ya no sexual. Y cuando eso sucede, su cuerpo automáticamente comienza a buscar una nueva fuente de excitación. El mayor error de los hombres es creer que el amor y el tiempo juntos son suficientes para mantener a una mujer fiel y satisfecha. Pero la realidad es que el deseo femenino no sigue la lógica ni la gratitud, sigue impulsos biológicos y emocionales. Es posible que su marido haya dado años de su vida para construir algo sólido, pero si otro hombre desencadena en ella una emoción que no ha sentido en mucho tiempo, esa emoción hablará más fuerte que cualquier compromiso. Y si entiendes que el deseo femenino es volátil y puede activarse ante cualquier estímulo externo, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan la mentalidad masculina. Su compromiso es esencial para difundir este mensaje y mostrar a más hombres la verdad detrás del comportamiento de las mujeres. La ignorancia sobre esta realidad ya ha destruido la vida de muchos, no dejes que destruya la tuya. Pero si el cuerpo femenino reacciona automáticamente a la novedad y la excitación, ¿cómo puede un hombre protegerse de esta dinámica? ¿Hay alguna manera de mantener viva la atracción en una relación o la única solución es nunca apegarse demasiado? Exploremos ahora las mejores estrategias para que un hombre nunca pierda su posición de poder y nunca sea colocado en la posición de un hombre desechable.
Las mujeres casadas son maestras en la creación de oportunidades para involucrarse con otros hombres porque saben que no pueden actuar abierta y directamente, por lo que lo hacen de manera sutil, planificada y socialmente aceptable. A diferencia de los hombres, que tienden a ser más directos cuando quieren algo, las mujeres crean situaciones que parecen inocentes, pero que en realidad son pruebas para medir el nivel de interés y disponibilidad de otro hombre. Empiezan a crear excusas para estar en lugares donde saben que recibirán atención masculina. Pueden empezar a salir más con sus amigos solteros, inscribirse en gimnasios, dedicarse a pasatiempos o eventos sociales que amplíen sus conexiones. Todo ello, por supuesto, siempre bajo la justificación de que solo quieren divertirse o necesitan tiempo para ellos mismos. Pero en realidad, cada una de estas situaciones es una oportunidad camuflada para interactuar con hombres nuevos. La forma de vestir también cambia. Si antes se preocupaban menos por su aspecto durante el matrimonio, ahora están dedicando más tiempo a su cuerpo, a su ropa y a su forma de arreglarse. Dirán que esto es para sentirse bien consigo mismos, pero la verdad es que están enviando señales de que están disponibles para la validación externa. Y cuando un hombre interesante responde a ese estímulo, la emoción de la novedad entra en acción. Otro detalle imprescindible: siempre tendrán una coartada. Las mujeres rara vez son sorprendidas cuando hacen trampa porque normalmente preparan justificaciones de antemano. Si necesitan más tiempo fuera de casa, dirán que es por trabajo, amigos o compromisos personales. Si el marido sospecha, cambiarán la situación y lo harán parecer paranoico o controlador. Crean un escenario en el que tienen total libertad sin que la pareja se dé cuenta de que están siendo manipulados. ¿Y el más peligroso? Muchas de estas oportunidades no se crean porque ya tengan a alguien específico en mente, sino porque quieren estar abiertos al momento adecuado. Mantienen sus opciones disponibles, ponen a prueba su poder de seducción y esperan a que llegue el hombre adecuado. Si él es misterioso, confiado y sabe jugar, las posibilidades de que ella se resista son mínimas. Y si entiendes que las mujeres casadas saben exactamente cómo crear oportunidades de traición sin levantar sospechas, deja un me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que fortalezca la mentalidad masculina. Su compromiso ayuda a que este mensaje llegue a más hombres que todavía creen en la idea romántica de que un anillo en el dedo impide que una mujer desee a otros hombres. La realidad es que muchos ya están jugando antes incluso de tener un objetivo definido. Pero si las mujeres son tan estratégicas y saben ocultar tan bien sus intenciones, ¿cómo puede un hombre identificar las señales y evitar quedar en ridículo? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento que muestran que una mujer casada está poniendo a prueba sus opciones? Exploremos ahora las señales claras de que una mujer se está preparando para hacer trampa y cómo un hombre puede actuar para protegerse antes de que sea demasiado tarde. El marido es el protector, pero el amante es quien despierta su instinto salvaje porque el matrimonio ofrece seguridad, mientras que la traición ofrece excitación. El hombre que cuida a su esposa, paga las cuentas y está siempre ahí se vuelve predecible y digno de confianza, pero también pierde el misterio y la intensidad que despertaron su atracción al principio. El amante representa lo desconocido, el peligro, el desafío y esto es lo que activa el lado más instintivo y primitivo de la mujer. El deseo femenino no está ligado a la lógica, sino a la emoción. Una mujer puede amar a su marido y aún así sentir un deseo incontrolable por su amante, porque son estímulos completamente diferentes. Su marido representa compromiso y estabilidad, pero su amante la hace sentir viva nuevamente, devolviéndole la emoción que el matrimonio mató con la rutina. El problema para muchos hombres es que piensan que el amor y la lealtad por sí solos son suficientes para mantener satisfecha a una mujer. Un hombre que se convierte simplemente en un proveedor pierde gradualmente la capacidad de despertar emociones fuertes en una mujer. Siempre está disponible, es predecible y ya no es un desafío. Esto hace que ella, consciente o inconscientemente, busque una nueva fuente de excitación. El amante, por el contrario, no está garantizado, no siempre está disponible y no necesita complacerte todo el tiempo, y esto lo hace irresistible. ¿Y el más peligroso? La mujer puede incluso sentirse culpable por hacer trampa, pero esto solo hace que la experiencia sea aún más intensa. Lo prohibido activa un nivel de adrenalina que hace que cada encuentro sea más emocionante. No necesita preocuparse por construir una vida con su amante, todo lo que quiere es el placer de la novedad, la seducción y la conquista. Mientras su marido la ve como un lastre, su amante la hace sentir mujer otra vez. Este fenómeno ocurre porque el deseo femenino no sigue reglas morales, sino impulsos biológicos. Una mujer quiere un hombre que le haga sentir emociones intensas, no uno que simplemente la trate bien. El amante representa peligro, misterio y dominación, y esto activa instintos que el matrimonio nunca podrá replicar.
El marido puede incluso intentar reavivar la pasión, pero si ya ha perdido el control de la dinámica, es solo cuestión de tiempo antes de que se produzca la traición. Y si entiendes que una mujer puede amar a su marido, pero desear a su amante por motivos emocionales e instintivos, deja un me gusta en este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan la mentalidad masculina. Su compromiso es esencial para abrir los ojos de más hombres que aún no se han dado cuenta de que ser un buen marido no es suficiente para mantener la atracción femenina. La verdad puede doler, pero la ilusión es mucho más cara. Pero si las mujeres se engañan porque pierden el deseo por su marido y se sienten atraídas por las emociones de su amante, ¿hay alguna manera de que un hombre evite caer en esta trampa? ¿Cómo puede un hombre asegurarse de no convertirse nunca simplemente en el proveedor y mantener su posición como el hombre que despierta el deseo femenino? Exploremos ahora estrategias para nunca perder el control del juego de la atracción y mantener siempre a la mujer involucrada emocional y físicamente.